Bueno, pues buenas tardes o buenas noches casi. Muchas gracias por venir a este centro, a esta ilusión con el proyecto que he comenzado, Arte y Conciencia, en el que realizamos pues actividades sobre todo de arteterapia y de orientación junguiana. Y bueno, tenemos aquí a Manuel Zapata, que para mí ha sido un grandísimo descubrimiento este hombre, porque cuando me enteré de que hacía configuraciones arquetípicas, pues me pareció un milagro, ¿no? Porque tenerlo aquí en España, esta formación, pues, y de orientación también junguiana, arquetípica, sí, pues la verdad es que es todo un logro. Así que, bueno, espero que disfrutéis mucho con Manuel, que seguro, y lo dejo. Pues, muchas gracias, Carmen. Y muchas gracias a todos por haber venido con tanto frío como hace fuera. Me alegro. Y voy a intentar explicaros en qué consiste esto de configuraciones arquetípicas. Que tengo que reconocer que dicen que los descubrimientos siempre ocurren en situaciones... A mí esto se me ocurrió tomando café, os lo digo sinceramente. Y ahora después os explicaré por qué. La mayoría me conocéis, sabéis que yo pues soy médico, que estuve muchísimo tiempo como un materialista puro, que no me hablaran de nada de psicología porque no me lo creía, ni de nada, lo que no fuera materia y cuerpo, y mucho menos que me hablaran de deidades o de dioses, me lo creía todavía menos. Pero yo creo que esa energía que nos sobrevive, que yo llamo espíritu, me empezó a machacar hasta que me di cuenta que tenía que cambiar de vida si quería sobrevivir, y fue lo que hice, y entonces fue cuando empecé mi camino por el mundo de como yo le llamo, las ciencias del alma. No me gusta llamarle ciencias esotéricas, ese nombre está un poco teñido de... El nombre está muy bien, pero se interpreta mal. Bueno, en estas formaciones, pues yo comencé como médico, no sabía dónde meterme, me convencieron de hacer una formación en astromedicina, que significaba astrología aplicada a la medicina. Yo digo, ¿qué hago yo ahí metido? 3 años en una universidad americana en Nueva Jersey, haciendo esa formación, que a mí me abrió nuevos mundos. Después conocí a uno de los grandes maestros de las terapias regresivas, que su nombre no os dirá nada, pero La enfermedad como camino a muchos de vosotros os dirá algo, ese libro, uno de sus grandes éxitos como escritor. Y después conocí a Bert Hellinger, y con él aprendí lo que se llaman las constelaciones familiares, que yo llamo configuraciones sistémicas. Me pasa la siguiente. Quiere decir, ¿me dan la siguiente? Sí. Quiere decir que las configuraciones arquetípicas son una idea mía para complementar, incluso para sustituir las constelaciones familiares, las configuraciones sistémicas. Si yo no hubiera tenido la formación en sistémica, no se me hubiera ocurrido esto. Por consiguiente, para mí, el que me abrió la puerta fue Bert Hellinger, de todo este mundo. Las constelaciones familiares, como vulgarmente se conocen, pero es una mala traducción del nombre de configuraciones familiares o sistémicas, tienen una base clara en la terapia. Y esta base la desarrolló Bert Hellinger junto con un psiquiatra alemán de gran renombre, que es Muntagüeva, director de una de las clínicas psiquiátricas más importantes de Alemania, os diré que tiene 1.200 camas, y él ya está jubilado, y los dos juntos desarrollaron este proceso que ellos llamaron constelaciones familiares, traducido. Bueno, el nombre alemán Familienaufstellung, eso no os dice nada. A Alberto sí. ¿En qué consisten las constelaciones familiares para que tengamos la base sobre la que nos apoyamos? Esta significa que los sistemas familiares, todos pertenecemos a un sistema familiar, tanto de origen como sistemas actuales, como los sistemas laborales, como los sistemas de la escuela, como vamos en la vida perteneciendo a una serie de sistemas, y un sistema al que pertenecemos desde que nacemos hasta que morimos es nuestro sistema familiar de origen. Y todos estos sistemas familiares interactúan entre ellos,
y se rigen por unas órdenes determinadas, que no es el tema de aquí, pero que funcionan si se acatan los órdenes. Esos órdenes se basan en que cada uno tiene que saber cuál es su sitio en su sistema familiar. Quiere decir, yo no puedo ocupar el sitio de mi padre, aunque sea mucho mejor que mi padre en cultura y en formación y todo esto, mi padre siempre será más grande que yo, por poner un ejemplo. Entonces, a nosotros cuando se nos presentan problemas en la vida, de cualquier tipo, enfermedades psíquicas, físicas, trastornos de comportamiento, trastornos de alimentación, drogadicciones, nosotros intentamos ver si detrás de ese trastorno hay un desorden del sistema familiar que, descubriéndolo y poniéndolo en orden, puede llegar a que desaparezca ese proceso. Estas constelaciones, la base teórica está clarísima, nadie la discute, es tan clara e inamovible que no voy a declararla aquí hoy, los órdenes de la ley de la vinculación, el derecho a la pertenencia, la ley del dar y el tomar, todo esto está clarísimamente definido y nadie lo discute. Lo que sí es discutible es la forma en la que se practican las constelaciones familiares. Y os diré por qué. Porque si una persona viene a hacer una configuración conmigo, yo tengo un diálogo con esa persona, me cuenta su problema, le hago unas cuantas preguntas de su sistema familiar y elijo representantes entre los asistentes por las figuras que yo creo en ese momento que pueden ser las protagonistas de ese proceso. Que pueden ser el padre, pueden ser la madre, siempre terminamos con padre y madre, puede ser el hermano, puede ser el que abusó de ella en la infancia, y pueden ser también símbolos como el miedo, la ira, la rabia, la angustia, la depresión, la vida, la muerte. Todo eso podemos elegir representantes. Y ahora me diréis, esos representantes no saben nada de lo que están representando, entre otras cosas porque yo he desarrollado un sistema que es mío propio, en el que yo no le digo a ellos a quién representa. Yo saco la figura, le pongo la mano en el hombro y mentalmente le asigno un rol. Y la sorpresa es que conectan con la persona a la que están representando. Y cuando se sabe algo de la persona que están representando, me dice, se está moviendo como mi padre. Pero si esa frase la decía mi padre. A mí personalmente, como escéptico que soy, ¿por qué me quedé yo enganchado en las constelaciones familiares con Bert Hellinger? Os lo cuento. Simplemente yo fui allí con un escepticismo total, como la figura que yo era en ese tiempo, sin creerme nada, a divertirme un fin de semana que no tenía nada que hacer. Estaba Gunther Weber, este psiquiatra, estaba Bert Hellinger, y había unas 20 personas que estaban configurando. Allí sacaba a los representantes, aquellos representantes unos iban al suelo, otros empezaban a chillar, otros empezaban a llorar, otros empezaban... Y después Bert Hellinger sacaba conclusiones de lo que estaba viendo y le decía, lo que te pasa puede ser esto. Y el camino hacia la solución puede ser este. Quiso el destino que un amigo mío me convenció de que fuera una segunda vez, a pesar de que yo decía que aquello no era un teatro bien organizado. Y me ocurrió lo siguiente. Segunda constelación del día. Nunca se me olvidará porque marcó mi vida. La chica que está constelando y dice, elige a alguien por tu padre, a alguien por tu madre, no sé quién más. Y viene esa chica hacia mí y me dice, ¿tú quieres representar a mi padre? Y yo me quedo, se han equivocado de persona. Yo no estoy entrenado aquí, yo no sé lo que tengo que hacer, porque aquí todos se mueven por lo que les han dicho que hagan. Esa era mi convicción. Bueno, no supe decir que no, salí allí diciéndome a mí mentalmente, convidado de piedra, yo no me voy a mover del sitio, no voy a hacer ni un gesto. Pero cuando aquella chica me tocó y me colocó allí, os lo digo, lo podéis creer o no lo podéis creer, y Alberto dirá, tiene una psicosis, pero yo tuve un ataque epiléptico. Un auténtico ataque epiléptico. Yo ni soy epiléptico ni he vuelto a tener una epilepsia en mi vida. Y Hellinger le pregunta a la chica, oye, ¿tu padre qué le pasaba? Dice, mi padre era epiléptico. Digo, ya me quedo aquí, ya me quedé colgado, naturalmente. Porque esto tengo yo que descubrir. No lo he descubierto, pero sí he leído muchas explicaciones, como por ejemplo la de Rupert Sheldrake con sus campos mórficos, la mente extendida, que tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo de Jung. El inconsciente colectivo donde se mezclan los inconscientes colectivos de las personas que asisten a un evento. Y el representante lo que hace, si abre el canal, es conectar con ese campo mórfico. Ese es el tema de las constelaciones familiares.
Pero un día, tomando café, se me ocurre, cuando yo ya, con mi afición por Jung, por los arquetipos y por Peter Orban, que Peter Orban lo vais a conocer hoy a través mía, digo, bueno, si las personas fuera son un reflejo de mis personas interiores, ¿por qué no constelo yo las personas interiores? ¿Por qué configuro la madre fuera y no configuro el arquetipo madre dentro de esa persona? Y empecé a practicarlo y me llevé la sorpresa de que muchas veces el representante de la madre interna le decía al representante de la madre externa que esa persona rechazaba, yo como tú, yo soy igual que tú, a mí me rechaza también, sin saber ni lo que estaban haciendo ni lo que estaban representando. Y entonces empecé a desarrollar el tema que es el que hoy vamos a desarrollar. Me ponen la siguiente. Los fundamentos psíquicos, muy simplemente expuestos, naturalmente, que él dirá que esta es una forma simplista, dirá Alberto, de exponer las cosas, pero, en fin, que no, ¿por qué? Tienes tu perfecto derecho. Pero yo pretendo, yo he estado mucho tiempo dedicado a la investigación científica, y en la investigación científica era también, en cierto modo, un simplista. Yo cogía modelos de investigación aplicables y con directo beneficio para el paciente. Y para eso partía de unos axiomas indemostrables que después unos los demostraba y otros no. Y estos que os voy a presentar ahora son los axiomas que permiten desarrollar estas configuraciones arquetípicas. Ponme la siguiente. Naturalmente que la puerta de esto la abrió Freud con sus 3 niveles que él describió, el ello, el yo y el superyo, como control de instancia, que no voy a desarrollar, más o menos todos sabéis de qué se trata aquí, pero después vino Jung, sigue. No, y Freud, no, espérate un momento, pasa la anterior. Entonces Freud definió, la anterior, si puede, dale a la flechita de arriba, los niveles de la mente humana, que eran un consciente, él habló de un consciente, de un preconsciente y de un subconsciente. Hasta ahí Freud hizo mucho más, pero en lo que nos vamos a apoyar es en esto. Y luego vino Jung, y ya complicó el tema hablando de los niveles de la psique humana, de un consciente reprimido, y luego de un inconsciente individual y de un inconsciente colectivo, que él llamó los arquetipos, que eran figuras dentro de nosotros, que él llegó a describir 8, me parece, ¿no? 8 arquetipos, me parece que llegó. Y después más, pero vamos, los más conocidos son estos, que él llamó. Y Peter Orban es un psicólogo alemán, yo le llamo, tiene doctorado en psicología y en filosofía, y es tan filósofo como psicólogo. Es un hombre, uno de mis grandes maestros, un hombre que a mí me ha abierto nuevos mundos en todo lo que me ha enseñado. Y Peter Orban dice, yo voy a empezar a hablar de personas internas. En el interior de un ser humano no existe una persona, sino que conviven muchas. Y estas diferentes personas, unas conscientes, otras inconscientes, tienen preferencias, rechazos y deseos y tareas a desarrollar. Y cada una de ellas tiene una cierta autonomía, pero todas acatan la soberanía como si fuera una república federal dentro de nosotros, en la que hay una instancia superior que las coordina. Y apoyándose, cuando una persona de esa se independiza y toma las riendas de la persona, pues viene la psicosis, viene el síndrome de la personalidad múltiple o aparece una persona diferente en esa persona. Seguimos. Entonces, Orban empezó a hablar, los arquetipos, según Orban, estas personas internas, dijo que eran personas internas repartidas y que interactúan a diferentes niveles de la psique que él completó. Y él habla de un consciente, también consciente reprimido, igual que Jung, un inconsciente personal, un inconsciente colectivo, hasta aquí igual que yo, y unos protoarquetipos universales. Esa ha sido su gran definición. Y esos protoarquetipos, afirma él, y os digo que el modelo funciona, si lo empezáis, si lo practicáis, lo conocéis, os va a servir muchísimo de autoconocimiento. Ahora profundizaremos en esto. Estos protoarquetipos, les dijo, al primer ser humano que existió se le regalaron esos 12 protoarquetipos. Y son todos iguales. Y no han cambiado en los 3 millones de años que existe el ser humano, aproximadamente, según los últimos descubrimientos, que existe el ser humano en la faz de la Tierra. Entonces, ¿me pasa la siguiente? Él entonces dijo que estas personas internas, ahora los protoarquetipos volvemos ahora, que estas personas internas se podían clasificar de primer orden y yendo de un nivel consciente hacia más inconsciente, primer orden, que son esas personas, esas facetas de mi carácter,
que él llama personas internas, que yo me gustan de mí mismo, que sé que a los demás les gustan, que las muestro con gusto y que los demás me aprecian por esas personas agradables que yo muestro. Después vienen personas de segundo orden, que son aquellas que a mí no me gustan personalmente, y como no me gustan a mí, no le van a gustar a los demás. ¿Qué es lo que hago? Las escondo, las reprimo, ¿no? Las reprimo y digo que no las vea nadie, que no vea nadie lo agresivo que yo soy. Yo soy un pacifista terrible, pero en mi interior hay un agresor muy fuerte, yo lo escondo y le digo que no me lo vea nadie, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que estas personas desde el inconsciente están actuando, están pugnando por salir y son las que se nos manifiestan en el exterior, porque se buscan mensajeros en el exterior, que lo de fuera es dentro. Si yo estoy reprimiendo mi agresividad, me voy a encontrar continuamente con personas agresivas que van a intentar agredirme o que me van a atacar de alguna forma. Si yo reconozco mi agresor y lo canalizo sin hacerle daño a nadie, esas personas ya no son agresivas para mí. Yo personalmente he hecho esa misma experiencia. Luego están personas de tercero y cuarto orden, que unas son las que desconocemos a nivel del inconsciente personal y otras las que desconocemos a nivel del inconsciente colectivo y a nivel naturalmente de los protoarquetipos. Seguimos. Entonces, aquí he lanzado yo una cosa como diciendo, todos tenemos los mismos protoarquetipos, esos son idénticos para todos los seres humanos. Entonces la pregunta es, si son idénticos para todos, ¿por qué somos tan diferentes todos? ¿Por qué no hay dos seres humanos iguales? ¿Y por qué a unos les causan trastornos y a otros no? La primera pregunta es fácil de contestar. Somos diferentes porque sobre una base común tenemos muy diferentes estados evolutivos de esa persona. Quiere decir que estos protoarquetipos, en una escala de 0 a 10, está desde muy primitivos, muy primarios, muy primitivos, hasta muy evolucionados. Y claro, en sus combinaciones resultan infinitas combinaciones. Esto se podía comparar con la genética del cuerpo. La genética del cuerpo conoce 4 aminoácidos con las letras C, A, G, T, y con esos 4 aminoácidos combinados en largas cadenas no hay dos seres humanos iguales. Es prácticamente lo mismo. Cambio. Seguimos. Y ahora se le pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo conocer, digamos, para mi propio autoconocimiento, en mi propio beneficio, para reconocer mis actuaciones automáticas que tengo, la forma de reaccionar que tengo ante determinadas situaciones e intentar mejorar eso, intentar de una forma de autoconocimiento, ¿cómo puedo yo identificar estas personas internas, estos arquetipos? Y la pregunta del millón, ¿por qué la astrología puede ser un método ideal para ello? Hay otros muchos. Se podía utilizar el enneagrama, se puede utilizar la numerología, se puede utilizar la cábala, pero yo creo que la astrología es un método ideal por motivos que a continuación voy a exponer. Si, digamos, Hipócrates, Einstein, Jung, entre otros, también defendieron y usaron la astrología para identificar y para el autoconocimiento del ser humano. Continúa. Por ejemplo, una frase de Hipócrates, que fue el fundador de la medicina, cuyo juramento hacemos: el médico que no tiene conocimientos de astrología no merece llamarse médico. Esa frase es suya. Hay otra frase de Jung que escribió: todos sabemos en Psicología y Alquimia que la ciencia empezó con las estrellas y que la rueda zodiacal representa una completa teoría del carácter humano. Sí. ¿Cuántos protoarquetipos podremos tener? ¿Cuántas personas internas, cuántos arquetipos? Esos serán infinitos en sus combinaciones, cómo ellos se maridan entre ellos, cómo se enemistan entre ellos, cómo se juntan, ahí no. Pero los 12 protoarquetipos, ¿cuántos son? A mí me gusta porque la historia reconoce la cifra 12, se repite. Se repitió con los mayas, se repitió con Jesucristo, se repitió con el rey Arturo, con los caballeros de la tabla redonda. ¿Por qué siempre 12? Y ahora vamos, es que hay 12 signos del zodíaco que nos sirven para identificar y darle carácter, darle forma a esos 12 protoarquetipos. Seguimos. Y para eso nos sirve la astrología. La astrología, vista desde el punto de vista psicológico o arquetípico, es un ciclo vital. Y el que cuando ya le conocemos y profundizamos en ella nos damos cuenta que es un ciclo vital que no me sirve para predecir, que no me sirve para manipular mi forma de actuación,
que no me sirve, aunque muchos lo practican, y esto es lo que ha desacreditado la astrología, no me sirve tampoco para saber dónde tengo que celebrar el próximo cumpleaños para tener éxito ese año, pero sí, estos son las diferentes formas, las diferentes, digamos, tipos de astrología. Tenemos la natal, que esa es la básica, con esa trabajamos todos, la agrícola, que es la que empleaban los antiguos agricultores para saber cuándo tenían que echar el abono al campo, o no tenían, según la meteorológica, para que lo usaban para predecir el tiempo, la predictiva, que es la que más ha desacreditado la astrología predictiva, la de la decisión, también un descrédito de la astrología, la astrocartografía, que me dice en qué parte del mundo me puedo realizar o en qué parte del mundo puedo encontrar mi pareja ideal, lo digo todo con esto. Y luego las dos que son las que yo practico, la astromedicina y la astrología arquetípica. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo yo utilizar? Esta es una rueda natal. ¿Esta era anterior a esa? Sí. Entonces, la astrología arquetípica, con sus 12 signos, vistos como los 12 protoarquetipos, nos sirve perfectamente para identificar personas internas y sus combinaciones. Y de ahí podemos sacar conclusiones de facetas de nuestro carácter. Empezamos a autoconocernos. Y nos sirve para también ver qué se está manifestando en un problema mío que estoy teniendo ahora mismo y cuál es el camino que tengo a seguir y cuál puede ser la solución. Y este es el tema de la obra de Peta Orban, Ingrid Sinel y Thea Vela, que de Peta Orban fue del que hablé yo antes, que es el libro que a mí, cuando yo lo conocí, después de llevar años ya practicando la astromedicina, con lo árido que es esa carta natal, y de pronto me ponen aquello en imágenes y a mí se me abrieron nuevos mundos. Yo dije, esto es lo que yo necesitaba, esto le da vida a esa rueda natal. Seguimos, porque mira, esto es una rueda natal. ¿Qué veis ahí? 12 segmentos externos con una serie de símbolos que son idénticos y 12 segmentos en blanco que son de diferente tamaño, y luego veis una serie de símbolos ahí y después una serie de rayas entre ellos, que son los signos, son las casas. Son los signos, son las casas y son las formas de relacionarse entre ellas. Nosotros en la astrología arquetípica decimos, los signos son esos arquetipos, son la base. Las casas son el tema que tienen, porque hay signos en casas y signos propios, pero no quiero complicar esto es lo que se aprende en el curso del que estamos hablando. Y luego esas líneas son las formas de relacionarse entre ellas. Y si veis la siguiente, este libro, símbolo en el juego de recuerdo y el juego de cartas correspondiente, es el que nos permite convertir esos símbolos en imágenes. Y cuando yo veo mi carta natal en imágenes, empiezo a reconocerme. Aquí me reconozco, por Dios, ya sé yo por qué yo hago esto en algunas ocasiones, ya sé yo por qué rompí con mi pareja. No podía ser de otra manera, porque no fuimos capaces de solucionar estas incompatibilidades, y así sucesivamente. Seguimos. Estos son ejemplos de las imágenes que podéis ver en las cartas, en las 78 cartas. De aquí pasamos para que os deis cuenta. Y estos son los 12 protoarquetipos vistos desde el prisma de Peta Orban y de su simbología astrológica. Y los podéis ver y os los voy a contar como un ciclo de vida desde el nacimiento hasta la muerte. En realidad, es así. Y quiere decir que transitamos con 12 signos por 12 casas, que cada casa tiene 7 años de vida. Y cuando yo miro hacia atrás, yo nunca miro hacia adelante, pero cuando miro hacia atrás, ¿qué me pasaba a mí a los 40 y tantos años que tuve aquella dificultad? Y me lo veo y lo pongo en imagen, ya está, esto era. Y lo identifico. Nunca miro hacia adelante, siempre miro hacia atrás para entenderme a mí mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, vistos como un ciclo vital, los 12 protoarquetipos. El primero de ellos, veis ahí un guerrero, que sería el signo de Aries, simbólicamente representado por el signo de Aries, que este guerrero, pues, simboliza el momento del nacimiento. Es el que dice, aquí ya no estoy a gusto y vamos a salir de aquí del seno materno, y es el que nos permite nacer. O sea, el nacimiento, sin él no naceríamos. Es el que nos da la fuerza y la iniciativa para nacer. En sentido primario, un agresor, un violador, un maltratador,
un mercenario que no le importa, lo que quiere es luchar y agredir, lo demás no le importa. En sentido evolucionado y entre medias, todas las escalas, una persona con iniciativa, con creatividad, que sabe tomar decisiones, que sabe tomar las riendas de su vida. Fijaos el abismo que hay entre una cosa y otra, y entre medias, todas las escalas. Bien, entonces, con el guerrero nacemos. Y una vez que hemos nacido, decimos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y me doy cuenta, entonces, por lo menos el espíritu del bebé se va a dar cuenta inmediatamente que estamos en un planeta precioso que nos ofrece todo, nos ofrece árboles, frutos, todos los placeres de este mundo nos los ofrece. Qué bonito es esto, qué bonito, aquí me quedo. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Pues voy a acotar un trocito de este terreno para mí. Este arquetipo, que es el arquetipo Tauro, es el que está por el amante de la naturaleza y el amante de los placeres de la vida. Sentido primario, yo me defino por lo que tengo, no por lo que soy. Cuanto más propiedades materiales tenga, más valgo. Pero en sentido evolucionado son personas que dicen no, yo soy un amante de la naturaleza y voy a cuidar la naturaleza y voy a disfrutar de lo que ésta pone a mi alcance. Ahí tenéis las diferentes escalas. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso, psíquicamente hablando, de un ser humano que nace y llega a un planeta? ¿Hay alguien a mi alrededor? Y empiezo a buscar con quién me puedo comunicar. Y surge el arquetipo del mediador, que es simbolizado por el dios Hermes, por Mercurio, que es el que establece comunicación entre las personas, el mediador, el que lleva mensajes de un punto a otro, en sentido negativo, en sentido primario y en sentido negativo. Personas superficiales que empiezan 10.000 cosas y nunca las terminan, que después de estar 10 minutos hablando con ella, dice, Dios mío, mi alma, que se acabe esto y me voy, porque son insoportables. En sentido evolucionado, mediadores, grandes diplomáticos, grandes abogados, gente que sabe solucionar conflictos. Bueno, la siguiente pregunta sería, yo soy un niño, tengo que tener una madre, y viene el arquetipo Cáncer, que es un arquetipo doble, está representado por una madre y un niño, niño-niña, o niño. Este arquetipo es el que me dice, bueno, yo he llegado, he acotado mi terreno, he establecido comunicación con otros, me he acomodado a la naturaleza que tengo, ahora sería la cuestión de coordinar los diferentes territorios de los demás y fundar una tribu, la madre nutriente que forma una tribu. El siguiente arquetipo es el arquetipo del ego, el rey, el ego, el arquetipo de nuestro ego, que es el que diría, yo voy a dirigir esta tribu, yo soy el rey y vosotros vais a ser mis súbditos. En sentido primario, el poder absoluto, el absolutismo total, un rey que se define, cuantos más súbditos tenga, más grande soy. En sentido evolucionado, el rey al servicio del pueblo. A eso no hemos llegado todavía, creo, ¿no? Bien, ya una vez hecho, diciendo, bueno, y todo esto que yo tengo no lo puedo poner al servicio de los demás, voy a cuidar a los que no estén bien, y aparece el arquetipo de la servidora, que es representado por el signo de Virgo, que en sentido negativo son personas tremendamente neuróticas, tremendamente obsesivas con la limpieza y con el orden, y en sentido evolucionado son personas que cuidan a los demás sin olvidarse de cuidarse a sí mismas. Y ahora, después de todo esto, dice, bueno, ¿por qué no comparto yo mi vida con alguien? Voy a buscarme a alguien con quien compartir mi vida. Ya se ha dado cuenta de que hay dos sexos o que hay otras personas, ya eso ya pasó a la historia, ahora mismo se trata de con quién quiero yo compartir mi vida. Y viene el arquetipo Libra, que es el que se relaciona, el que establece relaciones, y el arquetipo base para establecer la relación de pareja. Y ahora viene el primer susto. Hay un arquetipo dentro de nosotros que nos dice, te vas a morir, tú no estás aquí siempre. Y viene el arquetipo del demonio interior, el diablo interior, que es todo aquello que nosotros abominamos de nosotros mismos, todo aquello que rechazamos y que mientras no lo abracemos no vamos a evolucionar.
Este arquetipo, en sentido negativo, es eso, es el que siempre nos va a seducir a hacer cosas que no queremos hacer. No nos va a dejar acomodarnos a algo, siempre nos va a intranquilizar. Es que tú te mereces un puesto mejor, tú has llegado aquí a puesto de director de departamento, tú tenías que ser el director de la empresa, porque tú vales más que todos los que están por encima tuya. Y nos intranquiliza. Es la persona con la que hacemos los célebres pactos, que después los pagamos muy caros. Nuestros pactos con el diablo, que según decía Thorvald Detlesen, el maestro mío de terapia regresiva, todos en algún momento de la vida hemos hecho como mínimo un pacto con el diablo. Y yo eso prácticamente también lo afirmo. Pero en sentido evolucionado son personas de una profundidad enorme, los mejores amigos que puedas tener y las personas que nos hacen entender el verdadero sentido de la vida, de la muerte y de la sexualidad. Este es el arquetipo que definió la sexualidad como la pequeña muerte, porque es el único momento en que la dualidad, esa separación de los sexos, se une por una décima de segundo para volverse a separar de nuevo, pero nos hace intuir lo que puede ser el paraíso. Bueno, después de estos 8 arquetipos, el noveno, que ya está bastante más, aparece en un momento dado y dice, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos ha puesto aquí? ¿Quién nos ha creado? Y aparece el arquetipo del filósofo. En sentido primario, personas rígidas de creencias en el sentido de que mi verdad es la única que existe e intentan imponérsela a los demás. La guerra santa si hace falta. Y en sentido evolucionado son personas muy tolerantes, con una visión filosófica muy amplia del mundo y de sus perspectivas. Bueno, ¿qué signo sería ese? Ese sería Sagitario. Sagitario. Este sería Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, y ahora viene el maestro Capricornio, el maestro Saturno, que nos dice que para que esto funcione hay que acatar unas normas, hay que acatar unas reglas. En sentido negativo, personas rígidas. Un ejemplo de un Capricornio, de una figura maestro dentro de nosotros, de la figura Capricornio, Saturno, no evolucionado, será el que tú estás aparcando en prohibido y viene y te dice, estás aparcando en prohibido, bueno, ¿a ti qué te importa? Si tú no vas, déjame, si yo me aparco aquí y me arriesgo a la multa, ¿por qué tienes tú que decirme que estoy aparcando en prohibido si no le estoy haciendo daño a nadie? ¿No? Y después de todo esto viene el arquetipo del bufón, que es Acuario, que es el que dice, yo estoy aquí, todas estas tonterías que habéis dicho hasta ahora, y después me voy a morir, ¿por qué me lo tomo en serio? No me lo tomo en serio, pero tiene una característica en sentido negativo, es un rebelde, puede llegar a ser un terrorista, es un antisistema, uno que está en contra de todo lo establecido, porque lo que hace en sentido evolucional es buscar nuevos caminos, nuevos, por ejemplo, los grandes inventores, los grandes progresos de la humanidad vienen a través de ese arquetipo, el arquetipo del inventor, el arquetipo del descubridor. Y por último, el último que dice, bueno, yo tengo una parte que no es material, que es la que me va a sobrevivir, que es el arquetipo Piscis, el arquetipo del ángel. Sentido negativo poco evolucionado, la típica víctima, el victimista, el drogadicto, el niebla que no sabe ni dónde está, no sabe ni quién es, ni dónde está, porque estoy, no estoy, es su típica frase, y en sentido evolucionado, la persona que cuida y desarrolla su parte espiritual, sin perder la parte material. Estos son los 12 protoarquetipos con los que trabajamos en las configuraciones arquetípicas, estos y sus combinaciones. ¿Y cómo se combinan? La idea, sí, con la siguiente, vamos a poner un par de ejemplos de combinaciones. ¿Qué ocurre cuando el guerrero está en buena relación con el predicador, con el filósofo? Pues que surge el cruzado. El guerrero quiere luchar, el otro quiere imponer sus creencias, pues aprovecha del guerrero para luchar y surge la figura del cruzado, que la encontráis en las imágenes. Otro ejemplo. Cuando el guerrero le dice al niño interno, tú no te dejes decir nada, tú te estás machacando, te estás negando esto, te estás negando lo otro, surge el niño rabioso, el niño terco, el niño tozudo, que le dice a la madre, ya no respiro, y te vas a arrepentir toda tu vida de lo que me has hecho. ¿Seguimos? Por ejemplo, cuando el rey, que está para altos vuelos y altas, digamos,
altos procedimientos, altas tareas, la palabra que quería decir. Se une con la servidora que está para ayudar a los demás y le hace, por ejemplo, pone al rey a cortar leña, al arquetipo rey, pues el rey enferma en un momento dado, dice, yo para esto no he nacido, ¿no? Y viene la figura del rey enfermo. Seguimos. Bien, hasta aquí os he expuesto un poquito que todo esto es lo que se aprende en el curso, ya lo diremos al final, en el curso que vamos a iniciar aquí. Y hay una serie de preguntas, unas preguntas que os estaréis haciendo, que hay que hacerse. ¿Qué posibilidad terapéutica tiene el trabajo con arquetipos? Porque a mí esto me interesa, porque a mis pacientes les sirve, porque yo doy una herramienta con la que trabajo con ellos, porque yo los confronto con sus personas internas, en sus problemas, y les muestro cuál puede ser la posible solución o el camino hacia la solución. ¿Y podemos aplicar el trabajo arquetípico a la psicoterapia? Vamos a hacerlo. Sí. Bien. Yo digo que yo lo llevo aplicando bastante tiempo y los resultados son para mí muy satisfactorios. Naturalmente no lo utilizo como herramienta única, porque un terapeuta que conoce solo una herramienta no puede ser nunca un buen terapeuta. Esa es mi opinión personal. Un terapeuta tiene que conocer una serie de herramientas que sabe combinar individualmente adaptándolas a cada paciente. Entonces, en las constelaciones, en las configuraciones, yo puedo usar las imágenes, en vez de empezar eligiendo representantes, me dejo llevar por la sabiduría del espíritu y le hago a la persona, con un ritual determinado, que es céntrate, una pequeña meditación, y ahora con los ojos cerrados pasa la mano por las cartas hasta que una te llame y esa me la saque y me la pones aquí. Elegimos cartas que representan los temas a trabajar. Un tema muy sencillo a trabajar, una forma sencilla de usar las cartas. Todas las cartas tienen 3 significados, si lo veréis en el libro, como problema, como camino y como solución. Entonces, cuando yo tengo un problema, yo lo practico continuamente. Yo tengo un problema y digo, ¿qué me está diciendo a mí este problema de mí mismo? Saco una carta por el problema. ¿Y cuál es la persona interna que me puede ayudar a solucionar esto? Saco otra por el camino y saco otra por la solución. Hay 12 formas de usar las cartas, esta es una de las más sencillas que hay. Y en la constelación lo que hago es que elijo representantes por las personas internas o los símbolos que las cartas muestran. Ahora os voy a poner un ejemplo de mi propia casuística. Y ahora dejo que la constelación suceda como una constelación normal, como una constelación familiar normal. Seguimos. Os voy a poner un ejemplo viene una chica con 30, si me acuerdo bien, 32 años, que me cuenta que el solo hecho de pensar en que se va a quedar embarazada le tiene un pánico y una fobia al embarazo terrible. Es que entra en pánico y el marido quiere tener hijos y le ha puesto, ya le ha dado un ultimátum y dice, mira, yo entiendo tu miedo y tu fobia. Si tú no te tratas tu miedo que tienes al embarazo, nuestra relación se rompe porque yo quiero ser padre y no quiero tener una relación extramatrimonial para ser padre. Entonces me viene a mí, yo le pregunto, le hago una pequeña historia familiar, ¿qué pasa? ¿Ha habido abortos traumáticos en tu familia? No, nada. ¿Has tenido abortos antes? ¿En tu juventud tuviste alguno? No, nada, cero. Bueno, pues le hago sacar una carta, me saca la primera carta por el problema, me sale, esta carta significa el impedimento, representado por la figura del Excalibur, que solamente la podía sacar el rey Arturo y no la podía sacar nadie la espada que no estuviera destinada para ella. Esta chica tenía un impedimento claro para el embarazo. La segunda carta me sale el aborto. Esta carta es el aborto. Aquí hay abortos. Aquí hay un aborto que está impidiendo que esta chica se quede embarazada. Y la tercera carta me sale y tiene que ver con su madre. Entonces elijo un representante por el impedimento, otro representante por el aborto, la figura del aborto, otro representante por la madre y otro representante por ella. La constelación se empezó a mover rapidísimamente. Inmediatamente la figura de la madre abraza al impedimento, se pone delante de él para que la hija no la vea. Y le dice, no mires aquí, no mires aquí. La hija entra en pánico, se vuelve, la figura de la paciente que estaba haciendo el trabajo, se vuelve, no quiero verlo. Y se ve cómo
la madre y el aborto se ponen detrás o delante del impedimento para proteger a la hija de ello. Bueno, pues yo termino la constelación y le digo, mira, investiga en tu sistema familiar. A mí no me gusta nunca levantar sospechas, y no levanto nunca sospechas. Sé que hay gente que lo hace y me vienen después a mí, pero yo no soy así. Yo no levanto nunca sospechas. Yo simplemente dije, investiga si ha habido abortos o niños nacidos muertos en tu sistema familiar. Y pregúntale a tu madre. Es que yo ya le pregunté y mi madre me ha dicho que no. Pregúntale otra vez, cuéntale la constelación y di que depende de la solución del problema, de que ella, si tiene una verdad que no te ha contado, te la cuente. Una semana más tarde me llama y la madre le cuenta la verdadera historia. La madre padeció de abortos habituales y antes de nacer ella había tenido 5 abortos entre el segundo y el tercer mes de embarazo, lo que nosotros en la medicina llamamos abortos habituales. A la madre le dijeron, señora, abandone usted la idea, adopte usted un niño o lo que sea, pero abandone usted la idea de tener un niño, porque usted tiene lo que se llama abortos habituales y siempre va a perder el niño más o menos, a no ser que ocurra un milagro entre el segundo y tercer mes de embarazo. La madre y el padre, que tenían tantísima ganas, dicen, vamos a intentarlo una vez más. La madre se queda embarazada y se pone en reposo para no moverse, en tratamiento con los tratamientos antiabortivos que se dan, continuas amenazas de aborto, pero consigue conservar el niño hasta el 7º mes de embarazo. Y en el 7º mes de embarazo provocan el parto y nace esta niña que estuvo 3 meses en la incubadora, una niña no madura. La niña tiene hoy un niño de 2 años y está embarazada del segundo y está feliz. Yo me digo, ¿me hubiera una constelación sin estas imágenes tan claras mostrado el camino tan directo que la configuración arquetípica me mostró? No lo sé. Posiblemente también, pero posiblemente hubiéramos tardado más en descubrir lo que era. Este es un caso para mí de los más bonitos y de los más demostrativos que hay. ¿Seguimos? Pero también, sin elección de cartas, yo puedo utilizar la teoría de las personas internas en las constelaciones, como dije antes, confrontando la figura que causa problemas en el exterior con la correspondiente figura interna e intentando reconciliarlos a los dos, que eso sería el tema a hacer. Seguimos. Bien, este sería, en pocas palabras, ya voy a terminar, el tema a desarrollar en el curso y lo que hay que aprender en el curso. Uno lo querréis hacer como herramienta terapéutica a practicar, como yo lo hago, y otros posiblemente pues lo hagáis como autoconocimiento. De una forma o de otra merece la pena, porque vais a descubrir cosas de vosotros mismos de las que no teníais ni idea que eso funcionaba así. Bueno, ¿qué es lo que aprendemos en el curso? Primero, y es lo árido, los 2 primeros módulos se nos van aprendiendo las bases de la astrología necesarias para poder identificar y personalizar arquetipos. Si yo no reconozco los símbolos, no los puedo convertir en imágenes. Tengo que aprender la estructura de la carta natal, tengo que aprender lo que es un signo, lo que es una casa, el significado del signo en la casa, el significado de los planetas, que por cierto, los planetas no nos influyen para nada. Los planetas son la constelación energética que hay en el momento de mi nacimiento, que es la que se me está manifestando a mí y es mi punto de orientación para el laberinto en el que me he metido al nacer, ¿no? Para poder aprender a salir de ahí. Después, aprenderemos la correspondencia entre signos y arquetipos. Aprenderemos a confeccionar y trabajar arquetípicamente la propia carta natal, que es lo que haremos. Aprendemos a practicar el uso de las imágenes como herramientas de autoconocimiento y comprensión de lo que se manifiesta de nuestro interior a través de un problema, y aprenderemos a conocer y practicar las configuraciones arquetípicas como herramientas de terapia grupal e individual. Este es el desarrollo del curso. Sé que el curso ese merece la pena soportar los 2 primeros, porque hay que estudiar, os lo digo. La astrología yo hoy la considero como la ciencia más antigua de la humanidad, nacida en descrédito y además con una clara inversión sistémica. Hemos dicho
que un hijo nunca se puede poner por encima del padre. Un hijo siempre es más pequeño que el padre. Pero es que la astronomía fue hija de la astrología. Y en cambio hoy la astronomía está reconocida y la astrología está desacreditada. Y como yo digo, por malas prácticas. Y tengo absoluta comprensión de que la gente crea que la astrología en general es una charlatanería. También las constelaciones familiares. Hay mucha gente que dice, ¿por qué? Porque hay mucha gente que sin una buena formación de base están practicando esta herramienta terapéutica y meten unas patas hasta no sé dónde. Pero claro, legalmente no se puede hacer nada porque en España todavía el término terapia no está protegido. El término psicoterapia sí, pero el término terapia no. Y yo puedo decir, sin ninguna formación de base, habiendo hecho un curso de un par de meses de constelaciones familiares, que soy terapeuta de constelaciones familiares. Y os voy a traicionar una cosa, os voy a decir una cosa que corresponde a la realidad. En Alemania esto es imposible. En Alemania, para practicar cualquier herramienta terapéutica, tienes que ser médico, psicólogo o psicoterapeuta. Si no, es imposible. Eres un intruso y te meten en la cárcel. España está llena de alemanes que allí no pueden practicar porque los meten en la cárcel y que aquí están practicando con gran fama porque son alemanes. Yo conozco unos cuantos. Y hasta aquí mi exposición. Ahora estoy a disposición vuestra para todo lo que queráis preguntar. Me gustaría preguntar cómo, bueno, me imagino que eso, claro, forma parte del contenido del curso, pero si pudieras decir algo sobre el tema de que cada arquetipo se corresponde a un signo. ¿Cómo nuestro signo nos influye a nosotros en cuanto al arquetipo? Es decir, ese arquetipo es nuestro arquetipo principal, el que se corresponde con nuestro signo. ¿Podría explicar algo así? Muy buena pregunta, vamos a ver. El signo al que yo pertenezco, yo me encuentro a la gente, es que yo soy Capricornio, es que yo soy Acuario, es que yo soy Tauro. Eso significa un 10% de tu personalidad. Es una faceta de tu personalidad que es la que se ha elegido en esta vida para manifestar la personalidad central, pero es un 10%. Mucho más importante en el curso de la vida, que es el tema central de la terapia, es el tema del ascendente, porque el ascendente es la sombra que traemos al nacer, que queremos evolucionar y desarrollar en esta vida. Son los temas a solucionar, temas inconscientes que en esta vida tengo la oportunidad de solucionar, ¿no? Y entonces, eso sería otro 15%. Y luego después, los signos en las casas correspondientes y después los planetas. La estructura que nosotros tenemos es la siguiente. Tenemos los 12 arquetipos. Y esos 12 arquetipos son 12 personas básicas con las características que hemos dicho. Pero esos 12 arquetipos están en casas diferentes. Los 12 arquetipos son los temas de vida. Y ahora, las casas son, en la astrología arquetípica, los escenarios con determinados temas donde voy a desarrollar esos temas. Por ejemplo, puede ser que el arquetipo agresor, que sería Marte, Aries, Marte, esté en la casa de Tauro o esté en la casa de Sagitario. Pues ese arquetipo tiene que solucionar el tema que yo he dicho antes del cruzado, de no imponer creencias, por ejemplo. Y ya nos da una pista de un tema nuestro a solucionar. Y luego vienen los planetas, que los planetas son símbolos simplemente de una constelación energética que había en el momento de mi nacimiento, que simplemente son los actores. Yo tengo este arquetipo con este tema a solucionar y en ese teatro de la vida, son los 12 teatros de la vida, hay actores, que son los que están actuando. Y ese es el concepto de la astrología arquetípica. Y no hay, digamos, es que yo soy así porque soy Capricornio, totalmente falso. Yo soy Capricornio porque tengo unas determinadas cualidades y no puedo ser esclavo ni víctima de mis arquetipos, sino que mis arquetipos son una oportunidad a desarrollar temas en esta vida. Es lo que tú querías decir. Sí. Y os digo una cosa, yo entré en la astrología, si queréis os lo cuento, entré en la astrología con un escepticismo terrible. Yo quería, lo de astromedicina me interesaba, porque ya había leído yo algo también de cómo hace 5.000 años, hace 10.000 o 12.000 años ya había
unos mapas en los que se asociaban a determinadas partes del cuerpo, determinados signos, y aquello me interesó. Pero claro, yo decía, ¿cómo me voy a meter yo en astrología como científico analítico que soy si esto es todo cuento chino? Entonces yo le dije, cuando me matriculé en el primer módulo, que era en Múnich, donde se desarrollaba, porque esa era la filial de la Universidad Americana en Alemania. El examen había que hacerlo después en Nueva York, en Nueva Jersey, en la universidad. Pero la formación se desarrollaba en 2/3 partes en Múnich y una 1/3 parte en Nueva Jersey. Y yo le dije, digo, mira, yo esto no me lo creo. Voy a entrar, si yo entro en esta formación, entro sin creerme nada, igual que en las constelaciones os conté. Pero tú me dejas que yo vaya al primer módulo, yo te lo pago, no tengo ningún problema. Pero que si yo, después de ese módulo, digo que esto es lo que yo esperaba, que me vaya y no me comprometo a todo el curso. Porque los alemanes suelen tener la costumbre de que tienes que firmar un contrato de formación. Digo, yo no te firmo. Sí, tú te vienes. Y ocurre lo siguiente. Llegamos, presentación del curso, era en régimen en un hotel de los Alpes, en los Alpes bávaros. Y me dice, Manuel, tú, como no sabes si te vas a quedar o no, yo quiero hacer de cada uno un estudio previo de su personalidad sobre la base de su carta natal. Dime tus datos natales y vas a ser el primero para que decidas si te vas o no. Yo le doy mis datos, 23 de enero de 1940, nacido a las 12 de la noche. Al día siguiente dice, venga, vamos a analizar tu estudio. Y me empieza a decir cosas de mí que me eran tan extrañas, tan absurdas, y que me provocaban una aversión, que digo, que no, Otfried, que este no puedo ser yo. Yo te lo dije ya, que esto no me ha pasado a mí en mi vida. Que no te ha pasado. ¿Cuántas veces has dicho eso ya de que esto no te ha pasado a ti en tu vida? Esto te habrá pasado con mucha frecuencia. Yo esta tarde me voy, no, mañana me voy. Ceno con vosotros, me despido del grupo, que me parece majísimo, pero yo me voy. Y el hombre se quedó hecho polvo. ¿Tú estás seguro de la hora de tu nacimiento? Porque hay que decir que el ascendente falso es el que más errores hay en el estudio de una personalidad de un individuo. Y el ascendente cambia cada 2 horas. El signo no, el signo se queda 20 y tantos días. Pero el ascendente cada 2 horas cambia. Quiere decir que la hora es imprescindiblemente importante para poder no cometer errores en la interpretación del carácter de esa persona. ¿Por qué no llama? ¿Tus padres viven? Digo, mi padre no, mi padre ya murió. Pero llama a tu madre vive, sí, llámala. Digo, voy a llamar yo a mi madre que está en Sevilla, voy a llamar yo a mi madre para preguntarle ahora a qué hora nací. ¿Tú estás loco? Total, que el hombre terminó dándome pena de tanto insistirme y llamo a mi madre. Y aquello fue para mí, bueno, un antes y un después. Mamá, ¿dónde llamas, demonio? Hijo mío, tú siempre, cada vez que llamas, me llamas de un sitio distinto. Tú eres un trotamundo. Digo, sí, vale, mamá, de acuerdo. Pero te llamo por una cosa, porque es que me he hecho una apuesta con alguien. Yo nací a las 12 de la noche, ¿verdad? Y mi madre se echa a reír. Dice, hijo mío, te lo he contado varias veces, pero tú como escuchas lo que te da la gana e interpretas como te da la gana, yo me puse de parto a las 10 de la noche. A las 12 de la noche estaba ya perfectamente dilatada, la comadrona estaba allí, la matrona estaba allí, y tú, la cabeza tuya estaba medio fuera. Pero tal y como la matrona fue a coger la cabeza, tú hiciste así y te metiste para adentro. Digo, ¿qué dices, mamá? Sí. Y el parto se paralizó, y se paralizó, de tal forma que a las 8 de la mañana te llevamos al Hospital de San Juan de Dios, aquí en Granada, que fue donde yo nací, y a las 10 en punto de la mañana naciste por cesárea. Yo me quedé mojino, digo, pero esto no va a cambiar nada. Le doy la nueva fecha, digo, sí, efectivamente. Y empezó a describirme todo mi carácter, todas las cosas que yo veía buenas mías, malas mías. Digo, pues mira, hijo mío, me quedo y perdona que haya dudado de ti. Porque yo sé que con la carta natal de las 12 de la noche yo no quería vivir. Eso lo tengo hoy clarísimo. Pero Manuel, si no sabes la hora a la que has nacido... Entonces hay un gran porcentaje de errores, hay que saberla. Pero puedes pedirlo en registro civil. En registro civil, partida... Yo, como curso, lo he pedido ya. ¿Has pedido la partida literal? La he pedido y la partida literal. Eso lo necesito de todos los que vayáis a hacer el curso, la partida literal de nacimiento. Y para el registro civil te lo dan. Sí. ¿Más preguntas?
Sí, pero en el registro civil según donde hayas nacido, porque la gente que ha nacido en casa... Pero en internet lo pide, te da una dirección y te lo envía directamente a tu casa. Normalmente la partida literaria de nacimiento es bastante fehaciente. Claro está, en los casos de las personas que ya son mayores, pero de vuestra edad, casi todos habéis nacido en una clínica, ya en un hospital. Y ahí el hospital da la hora exacta del nacimiento al registro civil. Independientemente de la que diga después el padre que vaya a escribirlo, esa hora es fehaciente. Y de hecho en mi partida literaria de nacimiento está a las 10 de la mañana, exactas, ¿no? 10 en punto de la mañana. Sí. ¿Hasta qué punto esto que tú has comentado de las fechorías que se cometen? A mí me han venido en los últimos tiempos, por ejemplo, un caso, una persona con una idea obsesiva de que su madre no es su madre. Yo vengo porque mi madre no es mi madre. Pero tú, ¿cómo has descubierto eso, no? Yo que he estado en la genética, yo vengo del mundo de la genética y diagnóstico de paternidad habrá hecho varios miles, si no. Y es que estuve en una constelación y la consteladora me dijo, oye, que tú sepas que tu madre no es tu madre, que a ti te cambiaron al nacer. Y se lo dice tan pancha. Y yo le dije, vamos a hacer un estudio de paternidad. ¿Tu madre vive? Sí. Tráeme unos mechoncillos de pelos de tu madre y hacemos un estudio. Y después hablamos. Ahora mismo ya no sigo hablando contigo. Y era su madre. Y otros que me vienen y me dicen, es que yo, claro, yo no odio a mi madre porque mi madre en una vida anterior resulta que me mató a mí, fue mi asesina. Digo, por Dios, ¿cómo se pueden decir esas cosas? Y se afirman, ¿eh? Se afirman. De la manera contundente, Sí. si una persona tiene un cuadro esquizofrénico, es porque en una parte de su línea familiar ha habido un asesinato. Sí. Eso es muy complicado. Eso hay que dejarlo por cierto, no, a ver qué estamos haciendo, ¿no? Porque hay personas que eso Sí. se lo ven al pie de la letra, sí. Sí. Eso no es- Pero te voy a decir, en ese caso concreto te voy a decir una cosa. Gunther Weber, el psiquiatra este, y Bert Hellinger han trabajado mucho y tienen muchas publicaciones sobre el tema. Y ellos, los esquizofrénicos que han trabajado en la mayoría de ellos, han sido víctimas del Holocausto o tenían en su familiares víctimas del Holocausto. Y trabajando con la reconciliación, se han calmado las esquizofrenias. Gunther Weber tiene una publicación de que consiguió disminuir en un 60 y tantos % la medicación de los esquizofrénicos a través del trabajo de reconciliación, porque ha habido un asesinato, no es igual, pero lo que decía Gunther Weber, hay muchas publicaciones, si quieres tú que leas alemán te puedo pasar algunas, que hay dos personas que luchan entre sí. Si ha habido un asesinato en generaciones anteriores, en muchos casos se descubre, se investiga y se descubre que efectivamente lo hubo. Fusilamiento en la guerra civil aquí en España a Porrillo. Y esas dos personas no reconciliadas luchan entre ellas y crean el síndrome de esquizofrénico. Eso sí se ha estudiado, pero afirmarlo en todos los casos de ninguna manera, por Dios, ¿entiendes? No se puede simplistamente hacer una afirmación de que siempre ha habido un asesinato. ¿Entiendes? Creo que quien Claro. hizo ese tipo de afirmaciones no tenía la base. Claro que no. Ha oído campanas y no sabe dónde, exactamente. Y Hellinger hizo también mucho trabajo de reconciliación con de las madres estas de Argentina, la reconciliación con los perpetradores, e incluso vino aquí y estuvo cerca de la frontera española trabajando con ETA y por otra parte trabajando con víctimas y dijo, esto no tiene solución a medio plazo, ¿no? Y estuvo trabajando con víctimas de la guerra civil y dijo lo mismo. Los dos bandos aquí siguen tan abiertos que hay muchas personas que están reflejando esa lucha interna de los bandos, ¿sabes? Pues has hablado de arquetipos, de todo eso, y has citado, por ejemplo, Hermes, el Mercurio, los planetas y tal. De alguna manera el estudio de todo eso está asociado al estudio de la mitología, también como un camino, como una solución. Claro. En realidad los arquetipos, las personas, arquetipos jungianos, serán todos sobre la base mitológica, sobre la base de la mitología. Y esto también tiene una base mitológica, Sí. una base clarísimamente mitológica, ¿no? Claro que sí. Sí.
En realidad, si queréis, sobre la base mitológica, lo citaste tú el otro día en la charla que diste aquí, Jan Shinoda Bolen, con las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre, trabaja el tema ese de los arquetipos desde el punto de vista mitológico. Sí, a mí me encanta el estudio de la Sí. mitología y de hecho, Sí. bueno, yo voy un poquito por ahí, por eso me ha sonado claro, una cosa, ¿no? claro. De un Sí. arquetipo, de un signo que está asociado a un dios, a Sí, una diosa, sí. eso sí. Bueno, más preguntas. ¿Se puede saber el camino de vida con este trabajo? El camino de vida quiere decir, Si se está realizando verdaderamente aquello a lo que venimos. en la carta natal hay 4 puntos. ¿Me lo puedes poner donde estaba la rueda natal? Hay 4 puntos cardinales que son muy importantes. Estaba al principio. Que, bueno, yo como ponía a saber que hace mucho tiempo estudié astrología. Sí. Y no sé si... Mira, son los 4 puntos cardinales, son norte, sur, oeste. De hecho, el ascendente simbólicamente, ¿por qué se sitúa ahí? Porque es el momento, quiere decir, el signo, mi signo del zodiaco, es por dónde estaba transitando el sol en el momento de mi nacimiento. Pero el ascendente es dónde estaba amaneciendo, dónde estaba saliendo el sol en el momento de mi nacimiento, que simbólicamente es la sombra que quiere salir a la luz. Entonces, este es el tema principal de vida a solucionar. Y a esto me ayudan todas las figuras con las que yo estoy entrelazado. Están esos temas, unas que dificultan y otras que propician, que es lo que aprendemos aquí a tipificar. Y lo que tú dices, el camino de vida es, ¿dónde encuentro yo? ¿Cuál es mi profesión ideal? Me estoy moviendo ahí, mi profesión es la que yo tendría que tener por... Y ahora tocamos estos 2 puntos. El IC, que es la parte más profunda, es donde yo inconscientemente estoy, y arriba el MC determinado, que es el punto más alto, que es el cenit, es donde yo encontraría mi realización. Por ejemplo, esta persona que hay aquí, que no sé quién es, con un ascendente entre Libra y Escorpio, sería una persona que sería un terapeuta de parejas fantástico, porque sabría combinar la profundidad del inconsciente con el tema de las relaciones, de la armonía de las relaciones, por ejemplo, ¿no? Si esta persona ha estudiado arquitectura, pues no va a ser feliz en la arquitectura, ¿no? Os voy a decir una cosa. En los grandes altos cargos americanos, grandes ejecutivos, que llegan los currículos, tienen todos que mandar sus datos natales. Y a través del MC de esa persona, ven si la persona es apta o no para el puesto a desempeñar. Yo eso me quedé muy sorprendido con una casa que es Travenol, la conocéis todos. Travenol es una de la industria farmacéutica, una de las más grandes a nivel mundial. Y el señor Travenol, que todavía vivía cuando yo estuve en Milwaukee con él, me lo dijo, dice, yo aquí no empleo a nadie si no tengo su carta natal. Y yo en ese momento, que de astrología para mí era, digo, este tío está loco. Hoy lo entiendo. ¿Sabes? ¿Más preguntas? ¿No? Pues si no, pues os doy las gracias por la paciencia que habéis mostrado escuchándome. ¿Por qué no das la información del blog para que se pueda ver toda la información? Yo... ¿Lo tienen? Creo que allá a la puerta también hay un cartelito, ¿no? Con la dirección del blog y todo eso, pero Sí. creo que Sí, eso te lo da Carmen que lo tiene puesto todo. Y si os lo queréis anotar, yo tengo una página de Facebook que es Manuel Zapata, Medicina y Salud, que ahí está todo colgado, muchos artículos que tengo colgados sobre este tema. Y el de las personas internas está colgado, el que te pasé. Sí. Pues muy bien. Gracias.